Hola, ¿qué tal? Estamos con María Raquel Redondo López, psicóloga clínica. Y bueno, en primera, ¿cómo estás, Raquel? ¿Cómo te encuentras? Gracias por ¿Qué permitirme. tal, Liz? No te preocupes, siempre es un placer hablar de psicología y aportar en lo que se pueda. Sí, muchas gracias, en serio, sobre todo por el contexto en el que nos encontramos. Imagino que también para todos está siendo un poco complicada la situación, ¿no? Bueno, quiero hacerte un par de preguntas, también no quiero quitarte mucho tiempo. Respecto a todo este tema, Sí, sí, no te preocupes. de salud mental que considero importante hablar justamente ahora por este contexto. Pero en primera, ¿cómo crees que influye el Ujú. confinamiento en la salud mental? Bueno, definitivamente el confinamiento, como es una situación no muy agradable para todos, va a influir en el tema de nuestra salud mental, tal vez generando emociones que podemos considerar desagradables, ya sea miedo, ya sea angustia, pero si no va a ser más intenso, ¿ok? Y estas emociones pueden llegar definitivamente a afectar a todas las personas, ya sea que no hayan tenido historia de dificultades psicológicas o ya sea que hayan estado tal vez en tratamiento antes de que se tomaran estas medidas, pues para tratar de salvaguardar nuestra salud en el contexto en el que estamos. Sí, claro, definitivamente es una situación bastante complicada para muchas personas, como tú misma dices, que anteriormente han tenido como antecedentes, ¿no? De problemas clínicos, por así decirlo. Uh -huh. ¿Y cómo crees que podría verse perjudicada nuestra salud mental? Bueno, definitivamente van a haber efectos, ¿no? Efectos secundarios de esta pandemia. Yo creo que puede hablarse, incluso como ya lo han dicho muchas organizaciones de salud, se habla de una pandemia a nivel de salud mental, ¿no? Entonces yo creo que pueden generarse tal vez episodios depresivos, trastornos adaptativos y definitivamente tal vez trastornos neuróticos, ¿no? Pero todo relacionado a este tema. Yo creo que deberíamos, las personas encargadas del tema de salud mental, los psicólogos clínicos más que nada, tratar de dejar un poquito de lado el tema de patologizar las situaciones, porque definitivamente nadie la está pasando bien, ¿no? Podemos tener días buenos, podemos tener días malos, ¿no? Entonces, creo que mientras se trate con mayor naturalidad este evento, va a ser lo mejor para los futuros pacientes, ¿no? Porque definitivamente va a haber muchas personas que busquen ayuda post pandemia. Claro, sobre todo porque nos encontramos en una situación donde todavía, a pesar de que se aborda un poquito más, se sigue estigmatizando un poquito también este tema, ¿no? Y bueno, en sus casas, para que puedan identificar un poquito de lo que les está sucediendo, ¿tú cuáles crees que serían las señales que nos indican que algo anda mal con nuestra salud mental? Por ejemplo, podría ser tal vez cambios de humor, cambios repentinos de humor, tal vez alteraciones de sueño, y esto es una de las problemáticas por la cual consultan más ahora las personas, ¿no? También puede haber cambio en el tema del apetito, puede incrementarse o puede disminuir a lo que normalmente comíamos. ¿Ok? También puede haber dificultad para concentrarse y como lo mencioné antes, definitivamente estas emociones muy intensas, ¿no? De miedo, de angustia, de tristeza incluso, porque podría decirse que todos estamos pasando por un tema de duelo con esta pandemia, porque hemos perdido tal vez proyectos que teníamos, muchas personas han perdido su familia, muchas personas han perdido su empleo, ¿no? Entonces definitivamente es un proceso al cual se le tiene que prestar mucha atención, ¿no? Y eso también puede ayudar a partir de ahora a que digamos, se vayan tomando con más naturalidad el hecho de pedir ayuda, ¿no? Porque muchas personas creen que solamente las personas débiles piden ayuda, ¿no? Entonces, ya esto puede ayudar a ello. Bien, y si nos encontramos en una situación como la que nos comentas y empezamos a percibir este tipo de señales, ¿cómo podríamos iniciar un proceso de recuperación en lo que podemos iniciar de repente un tratamiento, ¿no? Ujú. Bueno, lo principal siempre es buscar ayuda profesional, ¿no? Yo creo que es un punto decisivo
porque no es fácil. Sientes cuando acuden a primera sesión y les cuesta mucho hablar del tema, tal vez, ¿no? Y les cuesta mucho admitir que necesitan apoyo en algo que ya no pueden resolver. Sí, es una situación bastante complicada. Entonces, siempre es eso, ¿no? Lo principal, buscar ayuda y también normalizar que todos podemos necesitar ayuda en algún punto de nuestra vida, ¿no? Definitivamente, antes de tomar la decisión de acudir a psicoterapia, tal vez podemos pasar por el hecho de pedirle consejos a nuestros amigos, a nuestros familiares, ¿no? Y eso es válido, puede ayudar, pero yo creo que no puede reemplazar lo que pueda hacer un profesional calificado. Entonces, como te decía, definitivamente lo principal siempre va a ser buscar ayuda profesional, ¿no? Y normalizar el hecho que todos en algún momento de nuestra vida vamos a necesitar ayuda. Aparte también siempre antes de acudir con un profesional las personas suelen consultarle mucho a los amigos o a los familiares, ¿no? Y esto puede ayudar de cierto modo, pero no va a reemplazar la ayuda de un profesional calificado para dar tratamiento a este tipo de dificultades, ¿no? Aparte, yo creo que una de las cosas que debemos hacer si es que no logramos acceder a un tratamiento psicológico, tal vez o a una atención, es empezar a normalizar nuestras emociones, ¿no? Sabemos que las emociones, normalmente las personas siempre la dividen entre buena o mala. Nunca se han puesto a pensar o nunca han investigado un poquito más allá de para qué sirven. Las emociones sirven definitivamente para que nosotros podamos adaptarnos a nuestro contexto a través de organizar nuestras conductas, ¿no? Porque por hablar rápidamente de una emoción que se está sintiendo últimamente, ¿no? Es el tema del miedo. El miedo definitivamente se activa para saber que tenemos que estar un poquito más alertas, tenemos que ser más cuidadosos tal vez con lo que hagamos, ¿no? Entonces, ahora imagínate si no existiera el miedo. Todas las personas seguirían saliendo de sus casas, seguirían haciendo sus actividades con normalidad, no usarían de repente mascarilla, no mantendrían la distancia social, ¿no? Entonces, eso terminaría siendo peligroso para nosotros y tal vez no nos lleve a cumplir con nuestro objetivo, que es el sobrevivir, ¿no? Entonces, partiendo desde este punto, sabemos que todas las emociones sirven para algo. Definitivamente algunas no son tan agradables, pero están ahí por algo, ¿no? Sirven para algo, entonces hay que también partir de ese punto, ¿no? Tratar de aceptar todas las emociones y saber que las emociones no duran para siempre, entonces están un momento, cumplen su función y luego simplemente se terminan yendo. Perfecto, bastante también interesante, ¿no? Es a veces un poquito complicado sentarte y hacer como mirar hacia adentro, ¿no? Es un poco bastante complicado, pero se puede, sobre todo es lo que deberíamos hacer en este tipo de casos. Algo que me ha estado llamando bastante la atención es respecto, de repente incluso se ha formado un debate acerca de esto, si los medios de comunicación en realidad influyen en nuestra salud mental con todo lo que publican y lo que postean sobre el COVID. ¿Tú crees que es así? Yo creo que sí, han influido mucho durante toda nuestra vida, incluso podríamos decirlo, ¿no? Siempre han influido en la percepción que nosotros podemos tomar de los hechos que nos informan. Y ahora más con el tema de la pandemia, ¿no? Porque yo recuerdo muy bien los primeros días de cuarentena, que fue las 2 primeras semanas que dictaron, y me di cuenta que los canales nacionales estaban emitiendo noticieros hasta incluso 5 veces al día con noticias relacionadas al COVID y nada más. Y todo era información acerca de COVID y cómo se contagiaba y cómo podíamos evitarlo, pero era demasiada información. Entonces yo creo que hasta cierto punto las personas hemos estado sobreinformadas y sabemos que al final todo en exceso termina siendo dañino, ¿no? Incluso de lo que podríamos haber estado tranquilos, tal vez el tener demasiada información puede afectar nuestra salud mental definitivamente, ¿no? Así que sabemos también que hay otros medios como lo son redes sociales y a veces pasa que con las redes sociales la información no siempre es filtrada adecuadamente, entonces terminan enviando noticias falsas y eso también afecta, ¿no? Entonces yo creo que definitivamente si podemos tratar de disminuir
la cantidad de información que consumimos, sería muy importante, ¿no? Incluso yo creo que las personas también estaban constantemente tratando de informarse. ¿Por qué? Porque en las primeras semanas nuestra rutina cambió de un día para otro, ¿no? Supongamos que estábamos un domingo y un lunes ya nos dijeron no pueden salir a hacer sus actividades, tienen que dejar todo lo que estaban haciendo. Entonces la rutina que ya teníamos formada se vio afectada. Y tal vez la mayoría no logramos adaptar otra hasta después de unos días. Entonces yo creo también que el tema de mantener un horario ayuda bastante, ¿no? Y si en algún momento del día no podemos cumplir con todo lo que está planteado en nuestro horario, también tenemos que ser un poquito amables con nosotros, ¿no? Lo que nos va a ayudar ahora es tratar de hacer eso. El hecho de presionarnos o tratar de cumplir todo a tiempo a veces no nos va a ayudar porque sabemos que estamos en una situación difícil para todos, ¿no? Entonces, si podemos hacer eso, tratar de flexibilizar un poco nuestros horarios o nuestras actividades, también sería lo más adecuado, ¿no? Sí, claro, como tú misma dices, ¿no? Un poquito de quizá mantener un contraste entre el exceso de realidad, que está bien, Ujú, pero hay que también saber reconocer hasta cuándo aguantamos, ¿no? Muchísimas exacto. gracias por tu tiempo, por hablarnos de estos temas tan interesantes y sobre todo relevantes ahora. Espero que todas las personas que tengan la oportunidad de escuchar esta entrevista tomen un poquito más de conciencia sobre el asunto, ¿no? Y de repente también lo compartan con otras personas que de verdad están diciendo lo mismo, están pensando lo mismo, pero quizá prefieren callarlo, ¿no? Exacto, ¿no? Ah, igual, encantada de haberte conocido, encantada de poder darte esta pequeña entrevista, tal vez, y todo lo que esté en mis manos para poder hablar siempre de psicología y tratar de quitar los mitos que existen alrededor de esta carrera tan hermosa. Siempre voy a estar muy contenta de hacerlo. Muchísimas gracias. Gracias a ti, cuídate mucho. Igualmente.